Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Alcanzar la libertad y aprender a vivir en ella no siempre son la misma cosa. Hay personas que dejan atrás una adicción pero siguen pensando como esclavas. Otras salen de una relación que las destruyó pero continúan viviendo con el mismo temor y las mismas heridas. Incluso sucede con quienes llegan a conocer a Cristo. Han sido perdonados, han recibido una nueva vida, pero todavía están aprendiendo a caminar como personas verdaderamente libres. Eso es exactamente lo que comienza a ocurrir en Éxodo 13. Después de más de 400 años de esclavitud, Israel finalmente ha salido de Egipto. Aquella noche inolvidable de la Pascua quedó atrás. Las puertas de la libertad se abrieron y por primera vez en generaciones el pueblo ya no despertó para trabajar bajo las órdenes de Faraón. Sin embargo, Dios sabía que abandonar Egipto era solo el comienzo. Ahora tenían que aprender una forma completamente nueva de vivir. Y esa sigue siendo una de las lecciones más importantes para nosotros. Jesús no solo vino a liberarnos del pecado, vino a enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios, porque una persona puede salir de la esclavitud físicamente y aún así seguir llevando la esclavitud en su manera de pensar. Durante años Israel había aprendido a depender de las órdenes de otros. Ahora tendrían que aprender a depender de Dios. Eso requiere tiempo, requiere paciencia y sobre todo requiere aprender a seguir la dirección del Señor cada día. Por eso, a partir de este capítulo, el libro de Éxodo cambia de escenario. Dejamos atrás los enfrentamientos con Faraón y comenzamos un viaje donde el protagonista ya no será la confrontación con Egipto, sino el proceso de formación del pueblo de Dios. En los próximos capítulos veremos cómo el Señor los guía, los alimenta, los corrige y les enseña a confiar en Él en circunstancias completamente nuevas. El primer gran regalo que Dios les da después de la libertad no es una ciudad, ni un ejército, ni una tierra fértil. Les da su presencia. La Biblia nos dice que Dios iba delante de ellos en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. Aquella nube no era solamente un fenómeno extraordinario para impresionar al pueblo, era la evidencia visible de que Dios mismo caminaba con ellos. Ellos ya no tendrían que decidir solos a dónde ir. Ahora tenían un guía. Sin embargo, antes de hablar de esa columna de nube y de fuego, el texto nos cuenta algo que al principio parece extraño. Cuando Israel salió de Egipto, Dios no los llevó por el camino más corto hacia la tierra prometida. Si uno mira un mapa, existe una ruta mucho más directa. Era el camino que atravesaba el territorio de los filisteos. Habría parecido la decisión más lógica. Habría ahorrado tiempo y esfuerzo. Pero Dios eligió otro camino. Los condujo hacia el desierto en dirección al Mar Rojo. Desde una perspectiva humana, esa decisión no tenía sentido. ¿Por qué tomar el camino largo cuando existía uno mucho más corto? La respuesta de Dios revela algo que muchas veces olvidamos. Él dice que si el pueblo enfrentaba una guerra demasiado pronto, podría desanimarse y regresar a Egipto. Dios conocía el destino de Israel, pero también conocía el estado de su corazón. Ellos ya eran libres, pero todavía no estaban preparados para ciertas batallas. Qué diferente es la manera en que Dios ve nuestra vida. Nosotros solemos pedir el camino más rápido, queremos respuestas inmediatas, queremos llegar cuanto antes a aquello que hemos estado esperando. Sin embargo, el Señor no solo está interesado en llevarnos al destino correcto, también está formando el carácter que necesitaremos cuando lleguemos allí. Por eso muchas veces el camino más largo termina siendo el más seguro. Quizá tú también has vivido algo parecido, has orado por una oportunidad que nunca llegó, esperabas que una puerta se abriera y en cambio apareció otra completamente diferente. Pensabas que Dios estaba retrasando sus promesas cuando en realidad estaba protegiéndote de una batalla para la que todavía no estabas preparado. Con el paso del tiempo, muchas personas descubren que aquello que en un principio parecía una demora terminó siendo una de las mayores evidencias del cuidado de Dios. Tal vez hoy todavía no puedes verlo así. Quizás sigues preguntándote por qué el Señor permitió que las cosas tomaran un camino tan distinto del que habías imaginado. Éxodo 13 nos recuerda que Dios no siempre escoge el trayecto más corto, escoge el que mejor prepara nuestro corazón. Pero el Señor no solo estaba evitando un peligro, también estaba llevando a Israel hacia una experiencia que transformaría para siempre su fe. Él sabía que delante de ellos estaba el Mar Rojo. Allí el pueblo presenciaría uno de los milagros más extraordinarios de toda la historia bíblica. Si hubieran tomado el camino más corto, nunca habrían vivido aquella experiencia que marcaría para siempre su confianza en Dios. Eso nos enseña otra verdad muy valiosa.
Hay caminos que Dios permite no porque sean más fáciles, sino porque serán los que más fortalecerán nuestra fe. Muchas veces miramos hacia atrás y comprendemos que las experiencias que más nos hicieron crecer fueron precisamente aquellas que nunca habríamos escogido por nuestra cuenta. Porque Dios no solo quiere llevarnos a un lugar, quiere formar en nosotros una confianza que permanezca para toda la vida. Después de mostrarnos que Dios escogió un camino diferente al que Israel esperaba, el relato nos presenta una de las imágenes más hermosas de todo el Antiguo Testamento. La Biblia dice que el Señor iba delante de ellos en una columna de nube durante el día y en una columna de fuego durante la noche. No era simplemente una señal impresionante para llamar la atención, era la evidencia visible de que Dios mismo caminaba con su pueblo. Imagina por un momento aquella escena. Después de siglos viviendo bajo las órdenes de Faraón, Israel ya no tenía un rey humano que le indicara hacia dónde avanzar. Tampoco contaba con mapas, caminos seguros o experiencias para atravesar el desierto. Delante de ellos solo había incertidumbre. Sin embargo, donde terminaban sus certezas comenzaba la dirección de Dios. Mientras la nube avanzaba, el pueblo caminaba. Cuando la nube se detenía, ellos acampaban. Su seguridad ya no dependía de conocer el camino, sino de seguir a aquel que sí lo conocía. Este principio sigue siendo igual de cierto para nosotros. Muchas veces quisiéramos que Dios nos mostrara todo el recorrido antes de comenzar. Queremos conocer el destino, los detalles, las fechas y las respuestas antes de dar el primer paso. Pero el Señor normalmente no guía de esa manera. Él nos muestra el siguiente paso y nos invita a confiar en Él para el que vendrá después. Por eso la Biblia dice que la columna iba delante de ellos, no iba detrás empujándolos, no los obligaba a avanzar, los guiaba. Esa diferencia es muy significativa. Dios nunca conduce a sus hijos como un capataz que empuja desde atrás. Él camina delante de nosotros como un pastor que conoce el camino y llama a sus ovejas a seguirlo. La decisión de obedecer sigue siendo nuestra. Él dirige, nosotros respondemos. A veces esa forma de guiarnos puede resultar frustrante. Nos gustaría que Dios respondiera todas nuestras preguntas de una vez. Queremos saber qué ocurrirá dentro de un año, cómo resolver determinado problema o cuál será el siguiente capítulo de nuestra vida. Sin embargo, el Señor suele responder con una invitación mucho más sencilla. Sígueme hoy. La fe casi nunca consiste en conocer todo el camino, consiste en confiar en quién va adelante. Quizá esa sea una de las razones por las que muchas veces sentimos que Dios guarda silencio. No porque haya dejado de guiarnos, sino porque seguimos esperando respuestas para el quinto paso mientras todavía no hemos obedecido el primero. Dios ya le había mostrado a Israel cuál era el siguiente movimiento: seguir la nube. No necesitaban saber qué habría detrás del Mar Rojo. No necesitaban conocer todas las estaciones del desierto. Solo necesitaban caminar mientras Dios caminaba. Esa sigue siendo una gran lección para nuestra vida espiritual. Muchas veces la voluntad de Dios no es tan complicada como pensamos. Lo difícil no suele ser descubrir el paso número 20. Lo difícil es obedecer el paso que ya conocemos. Sabemos que debemos perdonar, pero seguimos esperando sentirnos mejor antes de hacerlo. Sabemos que debemos restaurar nuestra relación con Dios, pero seguimos posponiendo ese momento. Sabemos que necesitamos abandonar cierto hábito, reconciliarnos con alguien o servir donde Dios nos está llamando, pero preferimos esperar una señal más grande. Mientras tanto, la nube continúa delante de nosotros. El capítulo termina con un detalle que podría pasar desapercibido, pero que transmite una enorme seguridad. La Escritura dice que la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche nunca se apartaron del pueblo. No hubo un solo día en que Israel despertara sin la presencia visible de Dios acompañándolo. ¡Qué promesa tan extraordinaria! Habría momentos en los que no entendamos hacia dónde nos está llevando el Señor. Habrá días en los que el camino parezca demasiado largo. Incluso habrá ocasiones en las que pensemos que Dios nos condujo hacia un callejón sin salida, como sucederá muy pronto frente al Mar Rojo. Pero una cosa nunca cambia: su presencia permanece. Podemos adelantarnos a sus tiempos, podemos distraernos, podemos incluso cuestionar el camino, pero Dios sigue siendo fiel. Él nunca abandona a aquellos que ha decidido conducir. Hoy ya no seguimos una columna de nube ni una columna de fuego. Sin embargo, Dios continúa guiando a sus hijos por medio de su espíritu, de su palabra y de la obra que realiza diariamente en nuestro corazón. Su manera de dirigirnos puede verse diferente, pero su fidelidad sigue siendo exactamente la misma. Quizá hoy no tengas todas las respuestas que estabas esperando. Tal vez todavía no comprendes por qué Dios eligió ese camino para tu vida, pero si Él ha prometido caminar delante de ti, eso es suficiente para dar el siguiente paso. Porque la verdadera paz no nace de conocer todo el recorrido, nace de saber quién nos está guiando. Leamos Éxodo capítulo 13, versículo 21. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que pudieran caminar de día y de noche. Oremos. Señor, gracias porque no solo me has dado libertad,
sino que también prometes caminar delante de mí. Perdóname por las veces que he querido entender todo antes de obedecerte. Ayúdame a confiar en tu dirección, incluso cuando el camino parezca más largo o diferente de lo que esperaba. Enséñame a reconocer tu voz y a seguirte paso a paso, sabiendo que tú conoces el destino mucho mejor que yo. Gracias porque nunca abandonas a quienes has llamado y porque tu presencia sigue siendo mi mayor seguridad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que hoy recuerdes esta verdad. La mayor evidencia de que estás en el camino correcto no siempre es que entiendas hacia dónde vas, sino que Dios sigue caminando delante de ti. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.